A continuación vamos a resolver un ejercicio número 1 relacionado con optimización de funciones de varias variables, donde se nos pide determinar los puntos más altos y bajos de la intersección entre el cilindro de ecuación y el plano con esta ecuación. Para visualizar mejor esto, es necesario entender que primero qué método vamos a aplicar. Yo en unos videos anteriores ya publiqué unos videos acerca de optimización en varias variables, donde trabajamos el teorema de la primera derivada parcial y el teorema de la segunda derivada parcial y también el teorema del valor extremo. En esta oportunidad vamos a utilizar el teorema del valor extremo, pero vamos a aplicar el teorema de Lagrange. Vamos a aplicar los multiplicadores de Lagrange para obtener esos puntos críticos que posiblemente sean candidatos a máximos y mínimos, y mediante el teorema del valor extremo vamos a evaluarlos en la función, que en este caso no lo dicen, pero ya uno con leer el enunciado uno puede interpretar y vamos a encontrar esos máximos y mínimos. Lo primero que tenemos que hacer es darnos una idea geométrica de lo que está pasando. Vamos a graficar en el espacio tridimensional la situación que se nos está presentando. Voy a hacer un bosquejo rápido en el espacio para interpretar de qué se nos está hablando. Nos dicen que existe un cilindro que esta ecuación está parado hacia el eje Z, su eje de simetría tiene radio 2, sería algo así, y él viene así. El cilindro es infinito, pero voy a asumir que estoy encima del plano Z igual a 0. Y esto sigue, pero lo voy a dibujar en una porción, solamente en una porción. Y me dicen que se intersecta con un plano. ¿Cuál es ese plano? Y más Z igual 3. La traza de ese plano está sobre el plano YZ. Quiere decir que esto es una recta que corta o que pasa por los puntos 3, 3. Más o menos así. Y el plano se extiende paralelo al eje X. Por lo tanto, viene de esta forma. Voy a dibujar solo una porción de plano. Y la intersección sería una curva. Sería una curva más o menos así. Que lo voy a remarcar. Recordemos que las curvas en el espacio son productos de intersección entre superficies. Y esta curva que yo estoy marcando, que la voy a llamar G, sería la restricción o lo que me piden el resultado de la intersección entre las dos superficies. Pero ¿qué es lo que se desea optimizar en sí? Dice, determine los puntos más altos y bajos. Aquí me están hablando de una función que yo la voy a declarar de tres variables, x, y y z, y que va a ser igual a z. ¿Por qué? Porque esta es la función altura. Yo deseo optimizar la altura, la función altura, pero con base a esta restricción que tenemos aquí, que es una curva, que es la intersección de dos superficies. Esta sería la f de x, y, z, y esta es la g. ¿Pero cuál es la g? Tenemos dos restricciones. Una restricción que es producto de dos superficies, que yo le voy a llamar una g mayúscula de x, y y z igual a la ecuación del plano del cilindro, x cuadrado más y cuadrado menos 4, reescribiéndolo o igualándolo a 0, y una h de x, y, z igual a y más z menos 3. Tenemos la función a optimizar, tenemos las dos restricciones que me da una curva C o una curva G minúscula, que sería la intersección, que sería en sí la restricción, y aplicamos o aplicaremos multiplicadores
de Lagrange. ¿Y qué me dice el teorema de los multiplicadores de Lagrange? Me dice que en este caso, como hay dos restricciones que me generan una curva general G, yo podría decir que el gradiente de la función que yo deseo optimizar, x, y, z, va a ser igual a la combinación lineal de los vectores gradientes de estas dos funciones de restricción. Vamos a llamar un lambda de gradiente de G en x, y, z más un mu del gradiente de h en x, y, z. Tenemos un problema de optimización donde intervienen dos restricciones, por lo tanto hay dos multiplicadores de Lagrange, y eso es lo que debemos armar para resolver un sistema de ecuaciones. Vamos a calcularlo. Empezamos. ¿Quién es el gradiente de la función f? Para obtener el gradiente, derivamos con respecto a x, es 0, derivamos con respecto a y esta función, 0, y derivamos con respecto a z, que como es la única variable que interviene, por lo tanto es 1. Ya tenemos el gradiente de f. ¿Quién es el gradiente de la función mayúscula g? Como es una superficie de nivel de orden 0, la derivo como si fuese una función de 3 variables. ¿Quién es la función o quién es la derivada parcial con respecto a x? Sería 2x. Con respecto a y de esta función sería 2y. Y con respecto a z, 0. Y el gradiente de la función h sería derivo con respecto a x, 0. Derivo con respecto a y, 1. Derivo con respecto a z, 1. Ya tenemos los tres gradientes para poder aplicar lo que me dice el teorema de Lagrange. Ahora decimos que 0 va a ser igual a lambda veces 2x, que sería este multiplicador o esta componente, más mu veces por 0. La otra, 0 va a ser igual a lambda veces 2 por y más mu veces 1. Y la otra, 1 va a ser igual a lambda por 0 más mu por 1. Aquí tenemos que simplificar esto para tener una mejor interpretación del problema. Aquí tenemos 0, aquí tenemos 0, y tenemos, reescribiéndolo de esta forma, que 0 va a ser igual a lambda veces 2 por x, 0 va a ser igual a lambda veces 2 por y más mu, y 1 va a ser igual a mu. Tenemos tres ecuaciones con 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4 incógnitas, y necesitamos agregar las dos restricciones que me están dando, que serían en este caso la g y la h. ¿Cuáles son las restricciones? X cuadrado más y cuadrado menos 4 igual 0, y evidentemente y más z menos 3 igual 0. Tenemos que resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones, encontrar las soluciones para encontrar cuáles son los puntos más altos y más bajos. Esto me permite encontrar puntos críticos, y así encontrar los valores posibles que hacen la cota más alta y más baja. Yo voy a empezar a resolver este sistema de la siguiente manera. Voy a despejar mu, que ya lo tenemos, voy a aprovechar esta ecuación y la voy a reemplazar en la segunda. Me va a quedar que 0 va a ser igual a lambda 2 por y más mu, que vale 1. Me despejo lambda de aquí y digo que lambda 2 por y va a ser igual a menos 1, lo que implica que lambda va a ser igual a menos 1 sobre 2 por y. Esto con y distinto de 0. Y ahora que tengo esta relación, me voy a la primera ecuación y digo que 0 va a ser igual a lambda, que vale menos 1 sobre 2y, que multiplica a 2 por x, El 2 se cancela y me queda que 0 va a ser igual
a menos x sobre y. Me queda esa relación. ¿Y cuando este cociente se hace 0? Cuando la x es igual a 0. Y nos preguntamos, ¿puede ser 0 la x? En este caso, no puede ser 0, sin embargo me está saliendo en el numerador. No hay ningún tipo de problema, porque la x es simplemente la distancia que está recorriendo en el eje positivo, o en el eje negativo también puede ser. Lo que no puede ser 0 es la y, porque yo la estoy despejando de aquí. Una vez hecho esto, yo me voy a las ecuaciones que tenemos acá para encontrar la z y para encontrar la y que estoy necesitando, siendo x igual a 0, que ese punto sí admite. Voy a reescribir estas dos ecuaciones de las restricciones. Sería x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0, y era y más z menos 3 igual 0. Me quedo con estas dos ecuaciones, y más z menos 3, y me quedo con el valor de x igual 0. Si x es igual a 0, en la primera ecuación obtenemos que y cuadrado menos 4 es igual a 0. Yo lo que hice fue reemplazar la x aquí. Por lo tanto, esto me queda un polinomio cuadrático que debo resolver para encontrar las raíces. Es muy fácil ver que esto es una diferencia de cuadrados y que me va a quedar y más 2 por y menos 2 igual a 0. Y por el teorema del factor nulo, esto va a ser verdadero siempre que y sea o 2 o y igual a menos 2. Y igual a menos 2. Con estos dos valores me voy a la tercera ecuación para encontrar la z, que va a ser igual a 3 menos y. Ya la despejé de aquí. Voy a reemplazar. Si la y es igual a 2, obtenemos que z va a ser igual a 3 menos 2. Esto implica que z va a ser igual a 1. Ya tengo una primera terna, que sería el punto 1 de coordenadas 0, 2 y 1. Muy importante esto, remarquémoslo para poder tenerlo en cuenta. Y ahora, si y es igual a menos 2, z va a ser igual a 3 menos menos 2. Esto implica que z va a ser igual a 5. Y ya tenemos este valor de la cota, por lo tanto tenemos un punto 2, que sería el 0 en x, menos 2 en y 5 en z. Tenemos ese valor, ese punto, esa terna, y tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿habrá algún otro punto crítico que podamos obtener? Si nosotros nos vamos a nuestras ecuaciones, a mí no me importa qué pasa con lambda y mu. Esos son multiplicadores, los podríamos encontrar fácilmente encontrando estos valores acá, pero no es de nuestro interés. De hecho, mu vale 1, pero no me interesa encontrar mu y lambda. A mí me piden los puntos más altos y más bajos. Vamos a aplicar ahora el teorema del valor extremo, que como esta función no posee extremos, o la intersección no posee extremos en esta parte, yo voy a considerar solamente evaluar los puntos P1 y P2 en la función. ¿La función cuál era? F de x y z igual a z. ¿Y qué me está diciendo esto? Que yo debo evaluar de los puntos que yo tengo en la función. Si yo tengo f de 0, 2, 1, evidentemente obtengo como resultado 1, porque es la cota, la altura, la coordenada z que tenemos en el punto. Y la f de 0, menos 2, 5 me va a dar 5. Ya tenemos los resultados. Podemos decir que el valor más alto es z igual 5, o podríamos decir f de 0 menos 2, 5 igual 5, y el valor más bajo es f
de 0, 2, 1, que sería 1. Y eso lo podemos ver gráficamente. Quiere decir que en el 0, 2, 1, suponiendo que está por acá, en el 0 en X, 2, 1, obtenemos este punto de acá. Y en el 0, menos 2, 5, en el 0, menos 2, y suponiendo que 5 está por acá, obtenemos el punto más alto. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya servido de gran ayuda esta interpretación de los multiplicadores de Lagrange. Es un ejercicio que normalmente sale solamente con una restricción. Ya en próximos videos voy a elaborar otro ejercicio con una restricción. Así que estén pendientes y gracias por todo.